¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video en el cual regresamos a un tema que ya abordamos en esta semana y que definitivamente debería ser la prioridad número uno tanto de las comisiones atléticas de boxeo como de los organismos. Me refiero a la FIB, la AMB, CMB y OMB, al igual que ser parte de la conciencia de promotores, entrenadores, manejadores de púgiles y todo aquel que tenga que ver con la carrera de cualquier profesional. Y me refiero a la urgente necesidad de imponer severos protocolos que impidan a todo púgil que haya padecido coronavirus afrontar una pelea profesional hasta tanto las secuelas de la enfermedad hayan desaparecido totalmente del organismo de esos atletas. El fin de semana anterior el tema cobró primera plana, luego de la publicación del doctor Ernesto Tagle revelando lo que se constató en el organismo de Miguel Berchelt, luego de su pelea contra Oscar Valdez. Un Berchelt que afrontó esa pelea apenas 2 meses después de padecer el COVID-19. Berchelt no se vio en condiciones normales en ese combate y fue noqueado de manera dramática, en lo que en principio se le adjudicó a la excelente estrategia y poder de su rival. Sin embargo, con el transcurso de los días, se fueron conociendo datos reveladores sobre el verdadero estado físico del ex campeón superpluma a la hora de la pelea. Berchelt fue sometido a varios exámenes: espirometría, electrocardiograma, ecocardiograma, tomografía de tórax y cráneo, además de exámenes de laboratorio. De acuerdo con el posteo del doctor Tagles, los resultados mostraron la presencia de fibrosis pulmonar y de pericarditis, lo que significa inflamación y endurecimiento de la capa que recubre y protege el corazón. Ello ocasiona en quien lo padece baja oxigenación y pobre bombeo de sangre por el corazón. En su informe, el médico explicó que si ponemos el contexto de una actividad de alta demanda de oxígeno, como lo era el caso de la pelea, es lógico que el bajo rendimiento será evidente, mermando el accionar de quien padece lo anterior y comprometiendo incluso la vida del atleta afectado. Poco después de la pelea de Berchelt y Valdez, en una entrevista al portal de boxeo El Izquierdazo, el ex campeón mundial Antonio De Marco, que también padeció COVID-19 8 meses antes, y en ese momento aseguró que seguía padeciendo las secuelas, alertó que Berchelt desde que se subió al ring se veía muy débil, demacrado, chupado de la cara. A partir del cuarto round fue mucho más débil. No es quitarle méritos a Oscar, pero cuando suceden estas cosas, como el esfuerzo para dar el peso y además el COVID, todo eso afecta. Nosotros tenemos 2 o 3 meses de preparación, pero con una cosa que falle antes, todo se viene abajo, dijo. Por todo eso, vi a Berchelt falto de recursos. En esta entrevista, De Marco abundó en explicaciones y contó su traumática odisea con el padecimiento durante meses. El enlace a esta entrevista lo pueden encontrar en el texto que acompaña a este video. El caso Berchelt mostró una falta total de protocolos previos y una alarmante desidia de quienes tienen la responsabilidad por preservar la salud y la vida de los atletas, porque ya son varios casos de boxeadores que suben al cuadrilátero bajo secuelas de la enfermedad. Casos que se van acumulando en el archivo del COVID sin que hasta este momento exista un reglamento unificado para evitar tragedias o situaciones similares a las de Miguel Berchelt, que claramente afrontó esta pelea bajo la influencia del dinero a ganar y no de los riesgos a los cuales su vida fue sometida. Berchelt peleó apenas 2 meses después de sufrir la enfermedad y se sabe que las secuelas persisten en el organismo durante muchos meses. Un ejemplo de esas posibles secuelas es la llamada neumonía bilateral, causada por coronavirus. Una neumonía diferente a la clásica, que es más grave y aún se investiga en profundidad de qué se trata, pero ya constituye el 80% de las internaciones y están alertando
sobre la posibilidad de que algunos afectados por la neumonía bilateral por el coronavirus sigan con efectos en sus pulmones más de un año después. El enlace a este artículo también se los dejo junto al texto del video. Las señales son evidentes. Por donde se le mire, la mayoría de los afectados por el COVID, como lo fue Berchel, sufren daño pulmonar, algo que afecta a su oxigenación durante la pelea, y está claro que ello se notó en su combate contra Valdés. Las secuelas en el organismo, como le sucedió a Antonio de Marco, han persistido por largos meses, afectando su actividad física profesional. Y si en el caso de Berchel lo subieron a pelear 8 semanas después de declararse positivo de COVID y sufrir la enfermedad, hay casos donde los plazos fueron dramáticamente inferiores, como le ocurrió a Avni Yildirim, el anterior rival de Canelo Álvarez. De acuerdo con su entrenador Joel Díaz, el púgil estaba enfermo de coronavirus a comienzos de febrero, en pleno trabajo de preparación de la pelea que se realizó el 28 de febrero en Miami. O sea, Yildirim cursaba la enfermedad menos de 4 semanas antes del combate. También se supo por parte de Díaz que Yildirim quería abandonar esa pelea y hubo presión de su representante para que asumiera el riesgo como fuera, ya que sería la mejor bolsa de toda su vida. Otro caso donde los plazos de recuperación fueron ignorados es el del británico Luke Campbell. El 10 de noviembre, su promotor Eddie Hearn informó que su peleador había dado positivo de COVID. Fue puesto en cuarentena y el duelo por el título interino ligero del CMB contra Ryan García, marcado en principio para el 5 de diciembre, fue suspendido. También dijo estar trabajando Hearn para programar una nueva fecha lo antes posible. Ese antes posible fue el primer día del año 2021, o sea, entre 5 y 6 semanas después de salir de la enfermedad, pero no de sus secuelas. Como en la mayoría de los casos en que los pugilistas sufrieron esta enfermedad, el resultado fue derrota y por nocaut, como le ocurrió, por ejemplo, al ruso Alexander Povetkin en su revancha contra Dillian Whyte. Povetkin luchó contra el COVID-19, lo que obligó a que la revancha con Whyte cambiara varias veces de fecha. A Povetkin le tomó un tiempo recuperarse y su representante Dmitry Ivanov dijo tener plena certeza que el desempeño de su luchador se vio obstaculizado por la enfermedad. No soy médico especialista, pero en mi opinión el coronavirus no se ha estudiado a fondo, en particular desde el punto de vista de las consecuencias en el cuerpo después de tenerlo. Por lo tanto, es difícil decir cuánto afectó esta enfermedad a la preparación y a la lucha en sí. Creo que influyó mucho en la capacidad funcional y el estado físico de Povetkin, así como en su capacidad para concentrarse, prestar atención y a su tiempo de reacción durante la pelea. Con una pandemia que no ha respetado a nadie, los casos de boxeadores profesionales que lo hayan padecido deben ser incontables. Basta con esa afirmación de Antonio de Marco al explicar que en su caso lo contrajo en un gimnasio donde entrenaba en Las Vegas. La presencia de protocolos serios y exigentes previo a cada pelea son ya una necesidad de extrema urgencia. Algo que el doctor Tagle se reclamó en su posteo, explicando la gravedad de las secuelas padecidas por Miguel Berchelt. El pasado lunes yo acordé una entrevista para profundizar con el tema con el doctor Tagles, el cual accedió amablemente a mi pedido. No obstante, a la hora marcada para la charla el pasado martes vía Zoom, el doctor Tagles estaba atendiendo un caso en el quirófano e infelizmente la entrevista debió ser postergada. Algo que espero concretar en breve, porque lamentablemente hay poca conciencia sobre la importancia que tiene el caso Berchelt como ejemplo de lo que podría estar sucediendo con otros atletas. Está claro que para quienes trabajamos como comunicadores profesionales se hace una obligación insistir con este tipo de videos, buscando con ello evitar tragedias primero, pero también creando documentos para la posibilidad de que estas tragedias infelizmente ocurran. En ese caso, existirá un documento
que haya alertado sobre esto, porque cuando ocurren las tragedias, muchas veces sus responsables son los primeros en lamentar aquello que solo ellos pudieron evitar y no lo hicieron. No lo olviden. Y por cierto, guarden este video porque quizás e infelizmente en el futuro lo vamos a necesitar.